Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy en la última charla del cierre del año vamos a estar con Nicolás Martínez, que es Clínica Adentro, con la invitada especial de Lara Lizenberg. Creo que ya muchos la conocen, psicoanalista, gestora de Lacan Big Data, publicó recientemente Analizar, una guía práctica para una profesión imposible, generosa persona que nos brinda espacios para poder seguir charlando, aprendiendo y demás. Así que, como sé que este es un espacio, la idea de pensar las supervisiones como transmisión y demás, es un espacio que tal vez a ella también le interesa decir algo, es que la hemos invitado. Así que espero que lo disfruten. Hola, Buenas. Hola Nicolás, hola Lara, ¿qué tal? Un gusto. bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien, Bien. gracias. Ah, Nicolás es muy Martínez, musical. Lara Liceberg, sí. Sí, 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 Toca la batería, toca la guitarra. sí, Qué sí, sí. lindo, qué lindo. Bueno, estamos acá para esto que se Acá se llama. puede decir cualquier cosa, ¿no? No hay censura Acá, acá. acá no hay Eso es lo sexo. difícil, que se puede decir cualquier cosa. Es- eso es Ok. la La propuesta, sí. idea, la idea es que se puede decir cualquier cosa, salvo que se dé mucha data de los pacientes. Se puede decir cualquier Claro. cosa No, Sí, sí, sí. del ámbito sí, y tendríamos que abrir un espacio para poder decir cualquier cosa del ámbito sí. ok, Cualquier cosa con responsabilidad, ¿no? Siempre. En ese sentido. perfecto, está muy bien. Bueno, Lara, ¿qué pensaste o qué pensás o qué te sugiere el tema de la supervisión como transmisión, como para empezar a darte la palabra y romper el hielo? Bueno, lo primero que me sugiere es el problema, un problema, digamos, Ok. ¿no? Que yo considero que la supervisión es un espacio de transmisión, pero también considero que ese espacio no está instalado, digamos, ¿no? En la comunidad analítica no está instalado. Está instalado en términos de teóricos, todos tenemos que supervisar, digamos, pero en la práctica no está para nada instalado. Con lo cual ya ahí tenemos un problema, porque en realidad la supervisión es un espacio de transmisión, es un espacio privilegiado de transmisión para mí, especialmente si hablamos de la supervisión individual, y, y sin embargo eso no está instalado. Los analistas no supervisan. Supervisan muy poco. Acá supervisan muy poco, en otros lugares no es así, pero acá supervisan muy poco y no lo toman como parte obligada, digamos, de su formación. Eso es lo primero que... Vos eso lo decís por psicoanalistas que por ahí no están nucleados, porque vos decís eso y por ejemplo pienso en la APA, donde hay cierta obligación de las supervisiones y cierto criterio medio obligado. Vos lo decís más en los psicoanalistas que se hacen cargo un poco de su formación, que arman un poco el vínculo con alguna que otra escuela o no, pero que en su clínica vos detectás o ves que no hay ese criterio de algo más continuo. Totalmente. Pero es una cuestión que me parece que es cultural, porque, por ejemplo, en México, yo tengo mucho trabajo relacionado con México, está absolutamente instalado. Todos los psicoanalistas supervisan con mucha frecuencia, con una frecuencia al menos quincenal. Y eso es como estudiar y como analizarse. O sea, y acá no es así. Entonces, sí, para los analistas que no están nucleados en ninguna institución, eso es un problema, digamos, ¿no? Bueno, también existen las malas experiencias que me parece que complican este tipo de situaciones también. Yo creo que eso es como un poco la base también, ¿no? Las malas experiencias, las repetidas malas experiencias, que no terminan de construir un lazo con el supervisor o la supervisora para desarrollar la clínica de cada quien. Yo lo que vos decís culturalmente creo que lo veo más en los jóvenes analistas que sí supervisan más que los que tienen más recorrido, por decirlo de alguna manera. Como que hay algo más presente ahí. Eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Los analistas que tienen ya cierta cantidad de años, digamos, de recorrido no supervisan.
¿Y eso por qué crees que es así? Yo creo que hay muchos factores. Primero me parece que están acomodados en la clínica, ¿no? Como, bueno, ya está, esto más o menos funciona y entonces va, ¿no? Y también desencantados. Creo que hay muchos desencantados del psicoanálisis. Ya están aburridos, ya están hartos. Este, ¿Supervisores o gente que va a supervisar? no, me refiero a gente que va a supervisar. No, pero Me también parece. vos, gente que va a supervisar que tiene años de recorrido, estás diciendo, ¿no? Porque es un Sí, tema sí. que a vos te interesa, Nico, la cuestión, ¿no? ¿Del desencantamiento? Sí. Me llamó la atención que lo dijera. No me lo esperaba. Que fuera algo que tal vez se escuchara más. Sí, sí, hay momentos donde se vuelve un poco cuesta arriba, ¿no? Y después están los factores singulares que hacen que tal vez uno lo vuelva un poco más cuesta arriba, el laburo de analista, pero es un oficio que lleva, que tiene una dificultad que a veces te sobrepasa. Y eh, eh, entras un poco, te desenamorás a veces, ¿no? De la clínica. Y para mí la supervisión, como transmisión y también la creación de este espacio, tiene que ver con una necesidad de reencontrarme con el deseo por el oficio. Eh, yo muchas veces cuando superviso, eh, yo fui desaprendiendo cosas cuando fui a supervisar y aprendiendo otras. Aprendí a no preparar el caso como si fuera una, el coloquio o la defensa de una tesis y aprendí más a largarme a hablar, ¿viste? Y a que surjan cosas que tal vez no estaban dentro de lo que yo había predeterminado que se tenía que decir. Y capaz que se empieza a producir un intercambio que me lleva a hablar de otras cuestiones y no entiendo todo lo que me dicen, pero yo sé que después escucho mucho mejor. Ujú, Y eso lo he comunicado yo, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo escuchar mucho mejor? Incluso más allá del caso que supervisé, si en ese intercambio que tengo y creo que eso también es clave, ¿no? Que sea un intercambio, que no sea algo verticalista, más allá de ujú, que hay alguien que sabe más que vos. Hay conceptos que estamos hablando, y que yo no entiendo muy bien de qué me habla, pero después, sin embargo, eso me hace escuchar mejor. Y a veces creo ahora que no es solo lo que se habla, sino que también que alguien te aloje con tus inquietudes te da un plus a la hora de, bueno, alivianas la carga y podés laburar y te enganchas, ¿no? Y por eso para mí la continuidad de la supervisión, yo lo superviso cada 15 días, es algo necesario, porque a mí me carga el tanque de nafta, ¿viste? Como que me da envío, me genera más ganas. Y bueno, este espacio, digo, es un poco el complemento de eso también, ¿no? ujú. Y hay efectos, yo me doy cuenta que hay efectos, ¿no? Sí, a mí hay una cuestión ahí es cierto, ¿no? Que uno a veces va a supervisar y no entiende todo lo que le dicen, eso es cierto y es parte, pero yo lo que suelo escuchar más bien es no entendí nada de lo que me dijeron, ¿no? Que una cosa es no entender todo y otra cosa es no entender nada, ¿no? Y me parece que eso va a favor del desencanto también, ¿no? Como fui, supervisé, no entendí nada, pregunté, me volvieron a repetir del mismo modo, no entendí nada, ¿no? Y ahí hay un esfuerzo que a mí me parece que a veces algunos analistas se ahorran, que es el esfuerzo en la supervisión, digo, ¿eh? El esfuerzo de explicar. Porque yo creo que no hay que confundir el espacio analítico con el espacio de supervisión, por ejemplo, o el espacio de enseñanza. Digo, son cosas diferentes. Entonces, una cosa es el trabajo que se hace en contra del sentido, si se quiere, en un análisis, y otra cosa es que la supervisión se transforme.
en algo que tiene la lógica del análisis. Si bien, tiene efectos en la subjetividad, la supervisión, ¿eh? Claro que los tiene. Pero, pero, eso no es un análisis, pero ni cerca, ¿no? Entonces me parece que eso también produce desencanto. Te tiro dos palabras, te juego un enigma en el medio de la supervisión, que es muy diferente de sí señalarle a quien viene a supervisar alguna cuestión que se le puede estar jugando y que puede estar haciendo obstáculo a ese trabajo analítico que pretende desempeñar, digamos, en donde, por supuesto, en la supervisión trabajamos con eso desde ya, pero lo trabajamos así, ¿no? Como señalándolo. Entonces, en ese punto me parece que también el desencanto tiene que ver con muchos espacios en los cuales las personas que vienen a supervisar salen diciendo, no entendí nada. No entendí nada es una de las versiones. La otra es no me dijo nada. Me dijo dos palabras, ¿sí? Por ejemplo, hay que preguntar más. ¿Cuántas supervisiones se reducen y es que hay que preguntar más? ¿Cómo? ¿En qué dirección? ¿Para qué? ¿Con qué orientación? Yo voy a ir a preguntar más. ¿Sobre qué asunto? ¿No? Entonces, para mí hay algo que está muy poco cuidado del espacio de supervisión, que no deja de ser un espacio de orientación para quien supervisa, digamos, ¿no? Ahí me parece que hay también enormes problemas. También es un espacio ese que desencanta absolutamente, ¿no? Y que si hablamos de transmisión, se pierde la oportunidad de hacer una transmisión eh, del deseo, vamos a decirlo así, ¿sí? Una transmisión del deseo. Se pierde la gran oportunidad de hacer esa transmisión ahí, ¿no? Jugando la cuestión medio pseudo-enigmática, digamos, de, bueno, hay que preguntar más, bueno, hay que esperar un poco más, esto es muy reciente. Bueno, ahí estás tocando varios puntos, estuvieron tocando varios puntos. El tema de que tal vez la supervisión es un espacio privilegiado para entender bien la diferencia entre transmisión y enseñanza, ¿no? Como que se juega un deseo ahí. Y muchas veces lo que pasa es que se malogra el deseo, pero cuando se malogra el deseo, no se malogra el deseo de saber más, de entender más sobre un caso, se está malogrando el deseo del analista, que es ese supervisante que está sosteniendo una cura. Entonces, malograr a ese nivel el maltrato de una supervisión, porque uno va a la universidad, te puede tocar un docente más, menos choto, que te boludee, yo qué sé, pero cuando vos estás implicado desde tu deseo de analista y vas a un supervisor y te encontrás con ese nivel, es como un poquito peor, diría, porque está tocando como la llaga que va directo a esto que decías, ¿no? Como el deseo por este oficio, para renovarlo, para encauzarlo, para ver qué se hace con eso, ¿no? Se toca el deseo del analista, no es el supervisor el que está en el lugar del analista, el deseo del analista, el único que cuenta es el deseo de ese que está dirigiendo la cura que fue a Ujú, supervisar. Entonces me ujú, parece que desencanto, están hablando de todo eso, y también la gravedad de encontrarse en espacios con maltrato. Hablábamos muchas veces con Nico la cuestión de la figura superyoica del supervisor, ¿no? Que te deja como en falta. Cuando ahí lo que hay que preservar y hay que ser cuidadoso y hay que alojar y hay que hacer que sea una transmisión es el deseo del analista, el deseo por seguir analizando y escuchar esa singularidad que yo puedo supervisar un montón, todo eso, pero el que está sosteniendo la cura es esa persona que vino, ese analista que vino a supervisar. ujú, Con todo lo que implica eso, ¿no? Digo, escuchar a esa persona no es solamente escuchar un caso, ¿no? Como si alguien viniera y te lo contara, ¿no? Escuchar lo que le pasa a la persona con ese caso, contemplarlo y darle lugar. Y pensaba también en esto que decía Lara, ¿no? De este tipo de intervenciones en la supervisión, más allá del maltrato, ¿no? Pero del enigma, me dijo, tenés que preguntar más, como si quien fuera el supervisor hubiera estado en el momento con el paciente que se lleva a supervisar, ¿no? Y no se da lugar a,
al saber que lleva el analista incluso con sus dudas, ¿no? Es como que te dice por dónde ir sin haber estado, ¿no? Y yo Ujú. creo que si uno queda a veces tratando de encontrar un sentido a eso o que un supervisor puede decir, capaz deja de escuchar por querer hacer encajar esa idea en el caso. No sé si me explico, ¿no? Perfectamente. Sí, sí. Esa idea que obtuviste de la supervisión, digamos, esa que Claro, mi recibiste de supervisor la me dijo tal supervisión. cosa, bueno, escucho a partir de acá, Claro. ¿no? Y eso creo que es como también parte del problema, ¿no? Lo que Eh, pasa es que ahí yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque mira, yo pienso, ¿no? Finalmente un analista siempre escucha desde algún lugar, o desde lo que le dijo el supervisor, o desde lo que leyó ayer, o de lo que aprendió en una clase, pero siempre escucha desde algún lugar, ¿no? Entonces pensaba, bueno, si uno viene haciendo un trabajo, ¿no? Vos decís, yo superviso cada 15 días, por ejemplo, entonces venís haciendo un trabajo sostenido, ¿sí? Con un analista con quien le gusta trabajar, ¿sí? En quien confía, ¿no? Confía en su lógica, en su trabajo, este, me parece que es hasta preferible ir a escuchar a los pacientes desde lo que escuché de mi supervisor, que por ahí ir a escucharlo desde otros lugares. Yo creo que uno siempre trabaja desde lo que leyó, digamos, en otros espacios, y ese es el entramado interesante para mí. Para mí eso es un entramado muy interesante, porque finalmente en algún lugar somos hablados, digamos, ¿se entiende? Y eso me parece que es inevitable. Por eso es tan importante para mí ese vínculo entre quien viene a supervisar y el supervisor, porque hay algo ahí muy responsable, ¿no? Porque por supuesto, si yo voy a supervisar con alguien, voy a tomar algo de lo que se dijo en esa supervisión para después ir a trabajar con mi paciente. Eso sería lo mejor que puede pasar, digamos, ¿no? Es que hubo algo interesante en esa supervisión. Digo, eso va a suceder. Por eso el espacio de supervisión es tan importante y tan importante que sea cuidado, porque efectivamente eso va a tener efectos. Claro que los va a tener. En el trabajo, digamos, de ese analista que fue a supervisar con sus pacientes. A mí me parece que eso está bien, pero con el cuidado como analistas responsables, digamos, tenemos que tener cuidado cuando vamos a supervisar, de ver con quién lo hacemos, cómo se hace, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas de responsabilidad en ese espacio, ¿no? Y de responsabilidad también quiere decir de cuidado, de buen trato, de atención a las cuestiones que a quien viene a supervisar lo vienen atravesando, digamos, ¿no? Para mí el trabajo, creo que te decía esto, Nico, el otro día, para mí el trabajo de la supervisión frecuente, es exquisito. A mí me pasa como supervisora, digamos, ¿no? Que se genera un lazo y se genera una intimidad, ¿sí? Que permite que entren a jugar otras variables que hacen al trabajo de ese analista, pero que no son en el aquí y ahora, digamos, del trabajo analítico con sus pacientes, sumamente importantes, cuestiones de sus vidas, de sus sensibilidades, ¿no? De sus modos de decir, de lo que pueden y lo que no pueden en sus modos de decir, no solamente en qué van a decir, ¿no? En sus estilos. Toda esa lógica para mí se va construyendo en ese ida y vuelta con el supervisor, este, en donde uno como supervisor termina entrando en esa música, hablando de la música, ¿no? Termina como entrando en esa música y entonces produce dentro de esa música, ¿sí? Y tiene efectos ahí. Eso me parece genial. Para mí es una de las cosas más lindas de este trabajo, ¿no? Que es esa entrada en un campo que si quieren podríamos decir es el campo de la subjetividad de ese analista, ¿sí? Si el espacio es cuidado y es responsable, pero entrar en el espacio de subjetividad no quiere decir operar analíticamente. O sea, son dos cosas distintas, digamos, ¿no? Yo le agregaría la cuestión cultural a eso, ¿no? También como enterarse de lo que el supervisante puede traernos de su cultura, desde si es parte de otra cultura porque está en otro país o lo que sea, ¿no? En la idiosincrasia de eso. Y estaba pensando que me da la sensación que en esto que dijiste, de somos hablados y todo eso es una trama y que hay otras.
no logro pescar cuáles son las otras. Por ejemplo, todo esto que fuiste diciendo me parece que podría armar la lógica de una trama, pero en el vínculo con un supervisor, con una supervisora, me parece que la trama de cómo se dirigen las curas, porque son muchas cosas las que aparecen. Uno va a supervisar y va a supervisar un caso, porque supuestamente tiene un problema, o tiene una pregunta, o tiene un inconveniente, o tiene un miedo, o lo que sea. Hay una continuidad. A los 15 días voy a supervisar. Puede ser que supervise el mismo caso, puede ser. ¿Cuántas veces uno supervisa un caso? Josefa. ¿Cuántas veces supervisaste a Josefa? Y Josefa estuvo 5, 6, 7, 8 años en análisis. ¿Cómo se arma esa continuidad? ¿Cómo uno? Porque vos supervisaste esa vez a Josefa y después pasaron 3 años. Entonces, es extremadamente complejo, yo veo eso, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que se lleva? Si es ese elemento puntual. Pero ¿y todo lo otro? Como también el elemento de que vos lo dijiste desde el principio, hay algo del tiempo que también merece respeto en ese vínculo con el supervisor, supervisora, ¿no? Como un tiempo establecido para que cuando vos decís, entro en la trama subjetiva, pero no soy una, porque hubo un tiempo de intercambio, de vínculo, de vinculación, de que el supervisor, supervisora sabe hasta dónde llegar, con humor, sin humor, sosteniendo un poco los miedos, las angustias, las ansiedades. El supervisante podrá mostrar más ansiedades, confesar más angustias si ese vínculo está afianzado. O sea que yo pienso como que son varias tramas entre las que se juegan con las clínicas que cada uno tiene con sus pacientes, con este paciente particular que voy a supervisar, qué me pasa, qué no me pasa, qué me doy cuenta que no, el vínculo entre en la supervisión misma, el tiempo en todo esto. El tiempo me parece que es central. Este, viste que, bueno, le cuento a Nicolás, pues vos ya sabes, pero en mi libro, en el libro que yo saqué hace poco tiempo, que no hablaba puntualmente de la supervisión, pero una de las cuestiones que el libro trae permanentemente es el detenerse, ¿no? El detenerse, la pausa, el volver, el quedarse, ¿no? Y esa lógica del tiempo, digamos, para el espacio de supervisión me parece que es absolutamente central. Porque también es cierto, ¿no? Que quien va a supervisar va con una pregunta, pero si nosotros no nos podemos detener, en realidad creeríamos que la pregunta es solamente esa que quien viene a supervisar trae de manera manifiesta, digamos, ¿no? Y en ese punto creo que la cuestión del tiempo, de hacernos el tiempo, de entrar eso, de entrar en esas inquietudes y hacer un poco más de profundidad en esas inquietudes, nos lleva tiempo. A nosotros, digo, nosotros me refiero a los supervisores, Supervisores. ¿sí? En este Claro, sí, caso, pues. claro, en este caso me refiero a eso, ¿no? No, pero en este caso lo digo como supervisora, pero yo también voy a supervisar mis casos. No, no es que yo no lo superviso nunca más, ¿se entiende? Entonces, obviamente uno puede ir teniendo otra relación con la supervisión cuando tiene más años de experiencia, seguramente, por ahí no lo hace tan seguido como lo hacía antes, por ahí seguramente las preguntas son otras. El modo de buscar con quién también, ¿no? Es diferente, pero sí, efectivamente, cuando estamos del lado de ser supervisores, hacerle lugar al tiempo, es hacerle lugar a la subjetividad, justamente, ¿no? Y a todas esas tramas que vos decías, ¿no? Sí, yo en esto los escucho más que nada porque yo no soy supervisor, pero sí puedo como registrar que eso se fue dando, no en todos los espacios de supervisión por los que pasé, pero sí en el último, ¿no? Eh, Realmente ir a supervisar era, en los primeros tiempos, ir a dar un final, era ir a que alguien evalúe mi clínica. Ujú. Pero, Eh, pero eso que decís al principio, yo por ahí, como dice Lara, superviso menos.
Pero transferencialmente estoy jodido, porque cuando voy a supervisar, no es que no siento eso de ir a rendir un final, ¿eh? Ojo, se me movilizan un montón la estantería y no tiene que ver con los años de atención y demás, sino por una cuestión transferencial, que por ahí elijo a tal persona para supervisar y le supongo todo un recorrido, un saber, un yo qué sé, y no te digo que voy a rendir un final, pero no, no es sin eso. Más allá del tiempo que se toma el supervisor, se juegan igual nuestros fantasmas, ¿no? Y sí. Es así. Pero bueno, no sé, Obvio. por lo menos creo que puede ser un espacio mucho más distendido. Sí, Por eso esto que hablamos del intercambio, ¿no? Que haya intercambio, que Lo que es pasa es que como... que sea un espacio más distendido, me parece que también tiene que ver con la elección o las elecciones de los supervisores, ¿no? Que ahí también me parece que hay un gran problema, que es que muchas veces uno no confía en la transferencia. Es decir, no confía en, yo voy a ir a supervisar con este fulano, porque tengo transferencia con este fulano. Por ahí no es conocido, por ahí no tiene grandes títulos, por ahí no sé qué cosa, pero a mí me pasa algo con este, ¿no? Y más bien se suele buscar supervisores, ¿no? De renombre, qué sé yo, y eso ya empieza mal, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, ¿cómo vamos a ir a llevarle nuestras inquietudes, y nuestras angustias respecto de la clínica a alguien con quien no estamos en transferencia? O sea, ya es algo rarísimo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, retomando la cuestión que decías, Nico, al principio del maltrato, vos, Nicolás, también decías, recién pasé por varios supervisores, ahora recién con el último, ¿no? Yo me acordaba que eh, el primer posteo que yo hice en Facebook hace unos años, eh, el primer posteo, vieron que alguna vez uno escribe un posteo que de repente todo el mundo le pone me gusta y uno dice, ¿por qué tuvo tanta rimbombancia esta cosa que venía escribiendo, nadie me daba bola y en algún momento escribí algo y sucedió esto? Era sobre la supervisión, sobre el maltrato en la supervisión. Fue una locura. Todo el mundo empezaba a comentar sus historias de maltrato en la supervisión. Esto fue hace unos años atrás. Yo pensaba, bueno, evidentemente esto es mucho más común de lo que nosotros, o de lo que yo misma creía. Yo estaba contando alguna situación que yo había vivido, digamos, con un supervisor. Este, el primer supervisor que tuve, muchísimo renombre, qué sé yo. Y entonces yo voy con el tipo que era el mejor para mí. Me cobró una fortuna, yo era mi primera paciente y la chica esta venía con ideas de suicidio, ¿no? Yo estaba aterrorizada. Entonces voy, le cuento al tipo, había tenido 2, 3 entrevistas con la chica nomás, y recuerdo que el tipo dijo, mira, ella no se va a matar, tenés que trabajar el amor y el objeto en juego es la mirada. Esto dijo así, ¿eh? Esto que estoy diciendo. Y me despachó a los 15 minutos, ¿sí? Esa fue mi primera experiencia con un supervisor. Bueno, a partir de contar esta anécdota, muchos contaban sus situaciones, ¿no? De maltrato en las supervisiones, que en una época era tremendo. Yo creo que hoy estamos mucho mejor en ese terreno. La verdad es que creo que hay mucho menos maltrato. No es que no lo haya, pero creo que hay muchísimo menos. Lo hay, lo hay. Recibo comentarios muy seguidos respecto de espacios donde lo hay, pero igual creo que estamos mucho mejor, ¿no? Respecto de eso. Yo no sé si la puede ser. pregunta es contestable para este momento, pero ¿por qué empezar? ¿Por qué es tan habitual esto? No, digo, si uno tuviera que arriesgarse y aventurar una respuesta, digo, ¿qué pasa que esto se volvió habitual? Porque a mí también me ha pasado. Digo, más allá de lo que yo llegué a supervisar, yo arranqué atendiendo en una institución y la verdad que no era el único maltratado, eh, éramos varios, ¿no? Pero, ¿por qué realmente esto? No sé si pensarlo como algo propio del psicoanálisis, porque creo que, digo, si alguien
Digo, tiene esta forma, no va a efectuarse en su laburo, seguramente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto Bueno, es más común de lo que creemos. ustedes saben que yo, por lo general, cuando escucho así que se piensa y que se hace preguntas interesantes y que las cosas, hablo como si tuviera la solución o el planteo, ¿no? Bueno, algunas veces es como el estilo. Es abierto siempre, nunca es así, pero como me entusiasma el pensamiento, yo te podría decir por qué. A ver. Si lo ponemos todo entre paréntesis, Sí, comillas sí, y sí, todo eso, sí. ¿no? Y te lo digo de dos maneras distintas. Vos decías antes, yo no soy supervisor y yo qué sé. Mirá qué fabuloso sería si alguien viene y te dice, como decía Lara, por una cuestión transferencial, quiero supervisar con vos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo ocurre un supervisor? ¿A qué escuela vas? A ninguna escuela. A la escuela de la transferencia. Viene alguien, te escribe y te dice, ¿sabes qué? Me gustaría porque por algo en especial, no lo sé, porque tampoco lo sabes, quiero supervisar con vos. Y entonces te autoriza como supervisor. Ahí empieza a ocurrir la posibilidad de decir, y si me animo o no me animo, tengo que escucharlo, voy a ver, sí, siempre con una cuestión que no voy a poder calcular. Probemos, es una apuesta. Ahí empieza a aparecer un supervisor. ¿Por qué? Porque hay alguien que confió en uno, porque hay alguien que depositó la transferencia en uno, etcétera. Ahí se gesta un supervisor. Es muy distinto del analista que va a buscar un supervisor y tiene que supervisar en una institución porque a la que pertenece o está haciendo, o por esto, pues, el del renombre, y entonces uno no sabe y está mareado, entonces la transferencia es a... Yo diría que esto es más habitual, el maltrato, cuando la transferencia habla mucho más de lo imaginario que de otra cosa. La confianza es una apuesta que no tiene mucha resolución en el cálculo. No sé, voy con vos, quiero supervisar, te supongo cierto saber, a ver, y vos lo alojas y decís probemos. Pero cuando la cuestión imaginaria está más instalada, el maltrato es más directo porque está lo imaginario dando vuelta. ¿Por qué es tan común el maltrato en las supervisiones? Porque todavía no trabajamos a nivel comunidad la cuestión imaginaria. Hay mucho imaginario en los psicoanalistas, hay muchas creencias en el otro. Trabajamos en nuestros análisis y somos atravesados continuamente por la castración y clínicamente y todo eso, pero el imaginario es muy potente. Y a vos te dicen, a mí me tienen harto, por ejemplo. Un paciente que me dice, no, porque Nicolás Cerruti, yo digo, pero ¿qué mierda es Nicolás Cerruti? O sea, ¿dónde se generó eso? ¿Entendés? Porque Nicolás, ¿qué? Perdón, que no escuché. Nicolás Cerruti, como si fuera un Ah, nombre, ¿no? Y entonces Nicolás Cerruti tendría que cobrar tanto por su nombre. Y entonces vos decís, mirá el imaginario. Claro, uno no lo puede controlar, no puede hacer, lo podés pinchar un poco y intervenir, cagarte de risa, todo eso. Pero cuando estás en una institución, que hay una fuerza política de por medio, o una bajada de línea, lo imaginario está más. ¿Por qué hay tanto maltrato? Entonces yo diría, porque hay algo de lo imaginario que tanto ese supervisante como ese supervisor no se animan mucho a tocar. Yo estoy de acuerdo con eso, lo imaginario, solo que no lo pensaría solo en relación a las instituciones, ¿no? Porque pensaba en otro espacio donde eso se juega, que es cuando hay una suposición de saber a un nombre X, no porque pertenezca a una institución, por ejemplo, o no porque tenga mucho nombre en sí mismo, sino porque está al lado de. Ok, al Entonces, lado de. al lado de, ¿no? Entonces, Nicolás Cerruti tiene nombre. Yo estoy al lado de Nicolás Cerruti, entonces seguro que trabajo bien, supongamos, ¿sí? Ese funcionamiento no es solamente institucional. Este está con este y este. Este se saca fotos con este y este. Este comparte tal reunión con este y este. Entonces, y ahí también funciona lo imaginario y eso es un problema, porque hay muchas de esas cercanías, ¿sí? Que, que primero no dicen nada, ¿no? No es que uno diga algo del otro, o sea, eso no podría ser un dato, no debería ser un dato, pero además muchas de esas cercanías convalidan cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque si Nicolás Arruti es bueno y yo soy mala y trabajo mal, pero estoy cerca de Nicolás Arruti, entonces parece que yo también, digo, todo eso funciona
y no hace falta que haya ninguna institución. Y en ese sentido, me parece que, tomando esto que vos decís de lo imaginario, sí, efectivamente sigue operando muchísimo lo imaginario en la comunidad analítica, muchísimo, y terminamos siendo bastante ingenuos, honestamente, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es en qué creer, digamos. Si no vamos a creer en los nombres, ¿en qué creer? Para mí, en la transferencia, ¿sí? Y eso implica un riesgo. A mí me parece que yo puedo ir a analizar con Nicolás Cerruti mis casos, a pensarlos, a supervisarlos, y me puede ir muy bien y después hago la experiencia y veo qué pasa, digamos. Nada me lo garantiza, ¿no? Estoy de acuerdo con eso que decís. Me parece que también hay factores, ahí yo creo que es más ampliado, ¿no? No es solo en el psicoanálisis, lo vemos en la política, la fotito de tal con tal, Totalmente. ¿no? Pero la problemática esta, por ejemplo, puede ser más ampliada ahora por las redes. Antes era en las instituciones, sí, porque, o antes, con quién te analizás, ¿no? Como si fuera como una Claro. especie de ósmosis, ¿no? Te analizás con tal persona, entonces se le supone, yo estaba leyendo el libro de Freud en Bloomsbury y me llamó mucho la atención que una de las traductoras de Freud se analiza con Freud y después se analiza con Abraham. Y cuando se analiza con Abraham, todo el tiempo está diciendo que el análisis con Freud fue un desastre. Y Abraham mismo dice, che, hay cosas que no tocaron, es como que tenemos que empezar de cero. Y él mismo dice, y estamos hablando de Freud, ¿no? Ujú, Como qué dificultad esto, ¿no? De encontrarnos que ujú, un análisis hay que empezar de cero, y era Freud. Bueno, lo están diciendo, lo conversaron, lo pusieron al trabajo, todo eso. Yo no sé si hoy estamos tan dispuestos de, ¿entendés? Como que hay algo ahí que estábamos hablando de Freud, que venía, no había otro en ese ujú, sentido. Entonces tenía mucha más predisposición a que el imaginario funcionara. Si te analizás con Freud, seguro. ¿O cuántos se habrán analizado con Lacan? Y fue un desastre la experiencia. No se habla de eso, ¿entendés? O analizado con Nicolás Cerruti y fue un desastre en el sentido, en el mejor sentido, de que por ahí no funciona ese análisis o fue hasta ahí y todo eso. Y esto infla el imaginario, no ujú, deja discurrir algo que es tan palpable en el análisis, que es la castración. Ningún análisis es enteramente exitoso. Sabés, Nico, que en esta respuesta que dabas, a mí me quedó algo que a veces me pregunto, y bueno, no sé cómo es esa onda, pero cómo se gesta un supervisor me parece un re tema. Eh, ¿Cómo se hace? Lara lo dijo, con transferencia. La necesidad de contarle las cosas a un otro, que puede ser desde un par, alguien al que le supones alguna escucha, y eso me parece importantísimo, porque también está en que esa persona reciba, aloje eso. Si esa persona está muy ujú, neurotizada, dice, no, no, anda con otra persona, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y no hay que malograr la transferencia, ¿viste? Esto, Bastante de esta charla, si me lo preguntaban, hubiera dicho el vicio, ¿viste? Tal vez te queda la respuesta. Y no, tenés que estudiar mucho, tenés que tener muchos años de clínica. Sí, pero tal vez eso no me hubiera entrado en la ecuación. es que ni Y siquiera sé si... Sí, siendo dale. testigo de eso, ¿eh? O sea, no poder decirlo, qué loco. Siendo testigo como supervisante. Decir, perdón. Está buenísimo lo que decís, porque pensaba esto. Es que esto me parece que es producto de lo poco que creemos nosotros mismos en la transferencia. De lo poco de lo poco que nos dejamos orientar por la transferencia, ¿no? Este, porque, ¿qué quiere decir que que un supervisor se gesta por transferencia? Eso, que de repente me parece que este fulano me puede escuchar y que me puede aportar algo, y entonces voy y le consulto y trabajo con él un caso, independientemente de qué recorrido tiene, cuánto sepa, ¿eh? Aunque tenga un recorrido mínimo, no importa. Pero lo cierto es que lo que te convoca de otro, ¿sí? Lo que te convoca transferencialmente de otro, debería ser sagrado para nosotros. Eso debería ser sagrado.
Porque malos supervisores hay un montón, pero buenos supervisores hay un montón también, ¿sí? Entonces uno podría decir, si se trata de lo buenos que son, de lo bien que trabajan, hay un montón que trabajan súper bien. Pero nosotros no terminamos de darle suficiente peso, creería yo, a la transferencia, ¿no? Y en ese punto, creo que nos iría tanto mejor si pudiéramos hacerlo, porque cuando vos vas a buscar un supervisor, cuando vamos, cualquiera de nosotros, ¿no? A buscar un supervisor, creemos que vamos a buscar a alguien que sepa. Lo que no tenemos la menor idea es que el saber se soporta en una suposición, y esa suposición es amorosa, ¿se entiende? No es que el saber vale por sí mismo, se sostiene, se soporta solo en el éter, digamos, ¿no? Se soporta por una suposición que es amorosa, ¿entiende? Entonces yo puedo ir a un supervisor y decir, ah, este tipo es un capo, la tiene re clara, y vos vas a ir y vas a decir, che, no me pareció tan capo. ¿Y quién tiene razón? Es que se trata de la suposición. Lo que tiene efectos es esa suposición, digamos, ¿no? Sí, Me ¿vas acabas a decir de, algo? me acabas de destrabar algo que siempre pensaba y no sabía cómo pensarlo. Lo voy a poner con este ejemplo. Un paciente viene a análisis y tiene de una experiencia de análisis que abandona. Como diciendo, este análisis llegó hasta acá y viene a análisis conmigo. Coincide que en ese momento que viene a análisis es el momento más álgido de esa persona, más álgido. Miles y miles de quilombos laborales, afectivos, adictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un recontra heavy ese análisis. Cuando la cosa se estabiliza, ese paciente me dice que va a terminar el análisis y que va a volver con el anterior analista. Y yo siempre decía, y él me decía, ¿no? Como vos te bancaste como el peor momento de mi vida. Y yo decía, pero, ¿qué es lo que pasó acá? Y vos me lo acabas de destrabar. Tiene que ver con ese vínculo con la transferencia. O sea, de alguna manera ahora yo me siento aliviado, porque claro que tenía que trabajar y seguir trabajando con ese analista. Y también tuvo que trabajar conmigo todo ese momento de gravedad crudo. Tal vez ese otro analista está para momentos vitales de esa persona que no son tan heavies, por decirlo de alguna manera. Y entonces transferencialmente hay algo que funciona muy bien en ese vínculo si no se pone heavy la cosa. Conmigo funcionó lo heavy. Cuando cesó lo heavy, se fue para otro lado. Se fue para ese análisis que ya. Entonces dije, habrá pasado esto. Claro, pero ahí tocamos otro prejuicio, ¿no? Que nosotros tenemos, que es, ¿por qué se cambia de analista? ¿Por qué alguien cambia de analista? Es que me parece que esto que vos estás contando habla de la función analista, que no son ni vos ni el otro, digamos, ¿no? Que es aquello que hace operar un análisis y que está bien, digamos. Desde tu lugar vos podés hacer que podés relanzar el trabajo o desde el lugar del otro analista, digamos, podría relanzar el trabajo en otro momento. Pero por eso es tan importante cambiar de analista, cuando uno lo requiere, digamos, ¿no? A veces no lo siente así, pero digo, si lo siente así, seguir la guía de la transferencia que dice, che, hasta acá, esto hasta acá. Porque si no estás haciendo Genial. porque si no estás haciendo de tu analista y vamos a extenderlo al supervisor, un todoterreno. Un todoterreno. Este supervisor o esta supervisora tiene que escucharme en el caso de anorexia, en el caso de abuso, en el caso de la infancia, en el caso Y por ahí no. Por ahí tenés que ir a supervisar con otra persona también en algunos casos. Sí, y por ahí el supervisor también se tiene que correr de ciertos lugares, ¿no? Exacto, Este, exacto. Porque pensando, por ejemplo, en la cuestión de las clases, a mí varias veces me han preguntado, ¿cuándo vamos a hablar de la psicosis? ¿Y cuándo vamos a hablar de la psicosis? A lo cual yo suelo responder, no tengo pensado hablar de la psicosis. No es un terreno en el que yo trabaje, pero hay tres, cuatro analistas que conozco su trabajo. Está buenísimo lo que piensan acerca de la psicosis. Vayan a preguntarle a este, a este, a este y a este, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo? ¿Y por qué no podemos hablar de la psicosis aunque no trabajes con la psicosis? No. Bueno, lo mismo con el supervisor. Digo, hay que correrse, ¿entiendes? Tal cual, coincido con eso que acabas de decir. ¿Querés redondear alguna idea, Nico? Así. No.
Sí, sí, sí. Lo que se me vino de esto de buscar otros supervisores, tal vez tiene que ver con una charla anterior donde hubo un comentario respecto a que vos buscabas especialistas, ¿te acordás? Como cierta crítica constructiva, y yo digo, creo que, bueno, va un poco en esta línea de lo que vos decís, ¿no? Más allá del saber que uno le suponga y creo a otro, y ahí es donde está esto que hablamos, la transferencia. Digo, tal vez no todo tiene que ver con esa necesidad, y por eso me remito a lo que fue esa conversación, eh, donde tal vez no está en juego el saber todo, sino convocar a alguien que le aporte a uno más herramientas. No sé si Lara llegó a ver esa charla, pero creo que vos sabés a qué hago referencia, Nico, Sí, 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 cuando me sí. refiero a esto, a la pregunta, como a esa cuestión de por qué tenés que andar buscando un especialista de cada cosa, no tiene que ver con cierta inseguridad. Digo, no, también tiene que ver con la transferencia, ¿no? Exacto, sí, sí, yo no lo pude decir en ese momento con tanta claridad, pero ahora con el aporte de Lara me parece que es por ahí, sí, que es por ahí. Sí. Yo le contaba que yo por ahí superviso casos de psicosis con alguien que le supongo más trayectoria, trabajo con la psicosis. Si tengo un caso de hospital voy con otro supervisor que tiene más, porque si voy con el supervisor que nunca pasó por una institución hospitalaria y hay cosas que me parece que se le van a escapar, yo qué sé, por eso decía ¿Y, como que dependiendo del caso, por ahí elijo con quién supervisar. y por qué no se debería jugar? Y ya con esto cierro, ya está. Digo, esta cosa, ponele que querés saber más o pensás que te va a dar más tranquilidad. ¿Por qué no se puede jugar eso en nosotros también? No entendí, a ver, ¿No? ¿Cómo ¿cómo? sería eso? No, no sé. Como que apostar, yo entendía en esa crítica, digo, tal vez no la estoy trayendo en forma pura, como que cierta, lo voy a decir muy mal, como dificultad para lidiar con la castración. ¿No? Bueno, como voy a buscar especialistas de cada cosa para no tener como estas inquietudes en la clínica y entonces como que voy tomando cosas de distintos lugares y así me armo, ¿no? Y bueno, se trata también un poco de armarse sin negar nada de las angustias y las preocupaciones que uno tiene. No sé si estoy siendo claro, lo estoy pensando en este momento. Eh, Creo que va en la línea de lo que de lo que venimos hablando de la transferencia, ¿no? Como a mí me daba la sensación de que en ese comentario que hicieron había como cierta cuestionamiento al hecho de que si buscas especialistas, algo como medio neurótico se juega en el punto de, bueno, al final como que no te bancás el lidiar con el no saber en algún punto. En ese sentido yo Entiendo, entiendo. como que lo había entendido. Por eso me parece mucho más acertado lo que plantea Lara, que tiene que ver con lo sagrado de la transferencia. Y eso se podría ampliar, ¿no? Como para no entenderlo tan rápidamente. Se podría ampliar, como seguirle el rastro de eso que la transferencia propone, que se juega en el supuesto, que se juega en el saber, que hay que cuidarlo, que hay que olisquearlo, que hay que dejarse llevar, hay que ampliarlo eso, porque la transferencia no es algo que se diga y ya. Pero me parece que sí, la transferencia debería ser algo que siga estando sobre la mesa a la hora de cuestionarnos nuestra práctica. Eh, Pero porque en todo caso, tomando ahora, como tenemos que cerrar, digo esto, pero tomando la cuestión de supervisión y transmisión, ¿sí? Que era el planteo inicial, lo que a mí se me arma hablando con ustedes es que habría que agregarle un tercer elemento a eso, ¿no? Que es supervisión, transmisión, transferencia, ¿no? Para que haya transmisión, digo. exacto. Total. Bueno, gracias, Bien, perfecto. Lara. Gracias, Gracias a Lara. ustedes, muchas gracias a los Gracias. dos. Nos Bueno, estamos viendo Nos vemos pronto. Un abrazo a los dos. felicidades. Felices Chao. fiestas. igualmente. Chao, Chao, chao. chao. Igualmente. Chao, chao.